Una pregunta, jóvenes. ¿Cuántos son compañeros en el grupo de ustedes? ¿Alguien sabe más o menos el total de compañeros? ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor, se le escucha. 148 Okay. más. ¿38? No, Así más o 100, menos. más Wow, de ya. 100. Ya, gracias. Ok, comenzaremos entonces con el tema que nos toca, hablar sobre urgencias quirúrgicas del recién nacido, ¿ya? Es un tema bonito, actual. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, el tema de urgencias quirúrgicas es muy amplio porque comprende muchos acápites, desde controlar, conocer la fisiología del recién nacido, conocer las patologías, saber reconocerlas, saber derivarlas en su momento, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que conocer un poco todo lo que se refiere al recién nacido, porque no, definitivamente no, el niño recién nacido no es lo mismo que un adulto, solo que en pequeño ustedes han debido escuchar muchas veces ese término, pero no es así. ¿Por qué? Porque el recién nacido tiene sus características propias que nos hacen diferente a las personas mayores. Fisiológicamente, el recién nacido consume más el oxígeno en relación a su peso. Aparte de que está inmaduro su centro respiratorio y por ser menor su calibre, su vía aérea más cortita y más pequeña y más delgada, hay mayor resistencia al flujo aéreo, por lo cual nos lleva a que el volumen respiratorio sea reducido, esté disminuido. Entonces, aparte de eso, el recién nacido, independientemente de que tenga una hepatomegalia por inmadurez de liga hepática, tiene una lengüita grande relativamente que ocupa bastante espacio de la cavidad bucal. Absolutamente los recién nacidos son respiradores nasales. Es por ese motivo que el colocar una sonda nasogástrica a un recién nacido pues incomoda mucho porque las cuanas son muy estrechitas, ¿no? Aparte, como hemos dicho, las vías aéreas son muy pequeñas, muy reducidas en relación al tamaño del niño y recién la vía aérea, como el resto del organismo del niño, termina de madurar a los 8 años. Aparte de eso, tiene un diafragma plano que no tiene mucha capacidad respiratoria, mucha fuerza, independientemente de que también las costillas, los músculos intercostales no son muy fuertes. Entonces, entre que la musculatura intercostal y los diafragmas que son planos, si están ocupados, por decirles, por una compresión abdominal que comprime el diafragma, entonces difícilmente va a poder compensar su respiración por estos motivos que les comento, ¿no? Independientemente de eso, el recién nacido anatómicamente tiene el esternón bastante blando, ¿no? Es 50% más o menos cartílago. Es por ese motivo que una radiografía en un recién nacido de tórax no se ve prácticamente el esternón porque el cartílago no se visualiza en las radiografías. Lo que les comentaba, una musculatura intercostal débil, el mediastino es fácilmente desplazable y las costillas, al ser horizontales, todavía como no están calcificadas, entonces no hacen mucha resistencia, digo, hace mucha resistencia más bien a la dificultad respiratoria que puede tener el niño. Entonces, aparte de eso, nosotros tenemos que conocer que el flujo sanguíneo, el volumen sanguíneo en el recién nacido es diferente al adulto. En un recién nacido pretérmino, el volumen sanguíneo es más o menos de 85 a 100 ml por kilo de peso. Esto va disminuyendo progresivamente con el peso y con la edad. Un recién nacido, pero que sea a término, es definitivamente 85 mililitros por kilo de peso. En niños ya lactantes mayores de un mes,
entonces el volumen disminuye 75 milímetros por kilo de peso, y a partir de los 3 meses hasta la edad adulta se mantiene estable el volumen 70 ml, o sea que el volumen sanguíneo de un niño de 1 año a a una persona mayor de 12 años es 70 mililitros por kilo de peso. Entonces, ese es el motivo por el cual ustedes entienden que un niño recién nacido a término que pierda, por decirle, 50 ml es significativo, estaría perdiendo la mitad del volumen de su volemia, porque en un adulto 50 ml por kilo prácticamente no le afectaría pues en nada. La temperatura, al ser pequeñito el bebé, entonces tiene bastante dificultad para conservar su temperatura, y este es un punto en el cual es muy importante hacer hincapié en todo recién nacido, ya sea sano o enfermito, porque el niño es muy inestable. Un segundito, por favor. Entonces el niño al no poder controlar su temperatura, hacen fácilmente problemas respiratorios, neumonías, y como el bebé recién nacido no localiza fácilmente sus infecciones, sino que las disemina, hacen fácilmente problemas sépticos, ¿no? Entonces esto influye en que el área de superficie que tiene el niñito es relativamente grande para su edad, y al ser las áreas de superficie grande y que no tiene mucho panículo adiposo y una pobre musculatura, hacen que la temperatura no se mantenga fácilmente, el aislamiento térmico no sea el mejor. Es por eso que se enfrían fácilmente, porque la masa corporal es muy pequeña para su edad y para su peso. Entonces, más o menos dicho esto en cuanto a la fisiología y a las características anatómicas del recién nacido, las clasificamos las urgencias del recién nacido en la parte respiratoria, abdominal, y aquellas urgencias que vienen prácticamente con malformaciones de la pared abdominal. Entonces, entre las urgencias respiratorias tenemos el neumotórax, que puede ser un neumotórax espontáneo o un neumotórax iatrogénico. ¿Qué es lo que sucede? Un niño que nace con cierta dificultad respiratoria, o por decirles que ese bronco aspira, si uno no tiene la capacidad de conocimiento para reanimar a ese niño, por decirles con mascarilla, con un ambú, le introduce mucha presión positiva. ¿Qué sucede? Entonces, desgarra, rompe los alveolos pulmonares, se produce un barotrauma, que es lo que se llama, y hay fuga de aire hacia la cavidad pleural, dándonos como resultado una compresión, una presión negativa mayor, que desplaza el mediastino y el pulmón afectado contralateralmente. Obviamente esto va a producir una dificultad respiratoria más marcada, porque patológicamente también el mediastino se va a desplazar contralateralmente, porque está siendo empujado por la presión del aire, y la solución para esto es drenar el aire, ¿no es cierto? Colocar un sellito, un tubo de agua, para que este aire que está en la cavidad pleural se salga a un sello de agua, una pleurotomía que se hace, y de esta manera el pulmoncito recupera su lugar y pasa a la dificultad respiratoria. Entonces es muy importante, si uno va a darle asistencia ventilatoria a un niño, sepa la presión que darle y el cuidado que deben tener para no producir este barotrauma, este neumotórax, ¿no? Que en este caso es derecho. Otra patología que nos preocupa también en cuanto a producir insuficiencia respiratoria es la hernia diafragmática. O sea, las hernias diafragmáticas pueden ser las hernias diafragmáticas de Bogdalek, que es la posterolateral, que puede ser izquierda o puede ser derecha también, y las hernias de Morgani, que son las anteriores, ¿no es cierto? Entonces, obviamente un niño que nace con una hernia de Bogdalek, como ustedes verán en un estudio radiológico, vamos a ver las asas intestinales que están ocupadas, aquí ocupando el espacio correspondiente, en este caso el lado del tórax izquierdo. Vemos las bulas, vemos las imágenes aéreas que están empujando el mediastino contralateralmente también. En una imagen lateral vamos a ver también las asas intestinales dentro del tórax, y uno, si quiere, pero es innecesario, le hace un estudio contrastado y se dibuja mucho más bonito, por decirte, la hernia diafragmática. Pero si nosotros hacemos simplemente una placa bien penetrada, una muy buena técnica
no necesitaríamos entonces definitivamente tener ningún estudio contrastado. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? En primer lugar, evitar también dando la respiración con el ambú, porque vamos a producir introducción de aire también, un tanto se va a ir al pulmón y un tanto se va a ir al estómago y a la vía digestiva, y esto como está la vía digestiva dentro del tórax, va a aumentar la presión intratorácica y va a aumentar la dificultad respiratoria. Entonces no es aconsejable respiración con ambú, salvo que antes ya les puesto una sonda orogástrica que permita que si va a entrar aire, pues fácilmente se salga por la sonda gástrica y no te distienda las asas intestinales que están dentro del tórax. Entonces, la situación es la siguiente con la hernia de Bogdalek, o en las hernias diafragmáticas en general, porque también hay las hernias traumáticas por producto de algún accidente, pero eso ya no son congénitas, obviamente. Entonces, la sintomatología, mientras más precoz sea, el pronóstico va a ser más severo, no muy optimista. ¿Por qué? Porque eso significaría que las asas intestinales están ocupadas de una forma muy importante. Y aparte de eso, lo que interesa saber en la fisiología misma del recién nacido, por qué antes iban mal las hernias reparadas, es porque tienen acompañamientos, una hipoplasia del pulmón afectado y una hipertensión pulmonar asociada por el shunt que tienen acá. Entonces, mientras más precoces son los síntomas, significa que la hipertensión pulmonar es mayor. Y mientras más tardío sea la sintomatología respiratoria, significa que la introducción de las asas es menor, la hipertensión pulmonar es menor y el pronóstico va a ser mejor. Entonces la reparación es muy sencilla, que puede ser por vía toracoscópica o por vía abdominal, simplemente el cerrar la brecha diafragmática. Entonces, ya en la parte abdominal, las causas más frecuentes de urgencia son las que estamos viendo todas acá. Obviamente toda patología a esta edad es congénita, que produce un problema quirúrgico, ¿no es cierto? Entre ellas todas las atresis, ya sea pilórica, duodenal, yayunal, ileal, del colon y las malformaciones anorrectales. Aparte también las malrotaciones intestinales completas o incompletas, las perforaciones gástricas iatrogénicas o espontáneas o intestinales también, aquellas que van acompañadas por procesos infecciosos como la enterocolitis necrotizante, o aquellos niños que tienen una disfunción del intestino, o sea que no han evacuado el meconio y está obstruyendo, produciendo un síndrome de obstrucción intestinal, que en este caso hay que saber reconocerla, ¿no es cierto? Entonces eso se soluciona con un lavadito rectal, destapas el tapón y prácticamente se soluciona el problema. Las malformaciones neurológicas, la vía del colon, la enfermedad de Hirschsprung, y por último las malformaciones de la pared abdominal, que están englobadas en la onfalocele y la gastrosquisis. Entonces todas estas patologías gastrointestinales son las que nos producen urgencias quirúrgicas. Entonces las atresis intestinales, que van desde el duodeno y ayuno, hemos mencionado, aquí estamos viendo, son prácticamente un fondo de saco, en este caso del yayuno, dilatado obviamente por la progresión de la saliva, el contenido gástrico y aéreo, que dilata la parte atrofiada, porque el prefijo A significa que no tiene sin. Entonces, sin desarrollo del tubo digestivo correspondiente, y vemos la parte distal hipoplásica. No ha funcionado nunca. Entonces, la solución es resecar en una parte dilatada. ¿Por qué? Porque si uno no hace la anastomosis directamente, estamos viendo la desproporción, vamos a tener estenosis secundarias posteriormente. O sea que aparte de eso de que este intestino ha estado luchando por vencer este obstáculo, se fatiga, se hipertrofia y pierde su función de motilidad. Por ese motivo es que en la cirugía hay que resecar un buen segmento hasta estar seguros de que tiene pues una buena pared, y hacer una anastomosis dependiendo del gusto del cirujano, término terminal o término lateral también. Entonces, como definición, pues las atresis vemos que es una interrupción total de la luz intestinal. Es la causa más frecuente de obstrucción intestinal a la edad de recién nacido. Se presenta más o menos 1 por 3.000 nacidos vivos. Es más frecuente que la atresia de esófago, y más frecuente en las atresis, considerando, es la atresia yayuno ileal.
Entonces, la teoría, pues, se la conoce como la teoría de la recanalización de Tandler, en la cual no se ha terminado de vacuolizar la parte del endodermo, las partes de las células digestivas, y quedan obstruidas, no se han terminado de desarrollar. Todas son teorías. Y la otra sería una teoría vascular en la cual estaría cruzando una arteria aberrante sobre el intestino, comprimiendo el intestino, y de esa manera dificultaría pues la circulación y pues iría a la isquemia y a la falta de desarrollo de ese segmento. Toda malformación, cuando uno ve en un recién nacido, siempre tiene que buscar una malformación asociada, porque difícilmente se presentan solas. Habitualmente, hablando de las atresis intestinales, de malformaciones de la vía digestiva, siempre están asociadas la mayor frecuencia con las malformaciones de la trisomía 21, con la síndrome de Down. Habitualmente la atresia duodenal en gran porcentaje va acompañada de una atresia, de una trisomía 21. Le siguen en frecuencia también las malformaciones cardíacas asociadas o no a la atresia duodenal. Las malformaciones asociadas renales son menos frecuentes, y lo que sí influye para el desarrollo y para la evolución del niño es, como siempre, la prematurez, ¿no? Y muy rara vez una atresia intestinal va acompañada de un defecto de la pared abdominal. Es al revés, el defecto de la pared abdominal, por decirse que la onfalocele, sí va acompañada de problemas de atresia, ¿no? Pero una atresia intestinal pura difícilmente va a ir acompañada posteriormente de una pared abdominal defectuosa. Y la enfermedad bifurquística del páncreas prácticamente casi no la vemos como anomalía asociada en las malformaciones del tubo digestivo. Entonces, según localización, las atresias, por decirles, en la atresia pilórica, está formada por un diafragma intraluminal, o a veces puede estar formada por un cordón fibroso, o a veces haber una genesia total de píloro, es decir, o a veces existir la atresia pilórica sola, o combinarse la atresia pilórica con atresias intestinales más distales. En cambio, la atresia duodenal puede ser una atresia completa, o también puede ser una atresia por un diafragma membranoso también, ¿ya? Y puede estar localizada por encima o por debajo de la ampolla de Vater. En la atresia ionoileal, que hemos dicho es la más frecuente, también puede ser obstruida por una membrana, por un diafragma membranoso. Ambos extremos pueden estar ciegos, o ambos extremos pueden estar unidos por un cordón fibroso. Ambos extremos pueden estar desconectados, alejados, simplemente unidos por el mesenterio, o también estar asociados al síndrome de cáscara de manzana, que se llama el síndrome de apple peel. Y puede tener también múltiples atresias segmentarias, no solamente una, sino más allá una atresia, más allá otra atresia, más allá otra atresia, como vamos a ver ahorita. En las atresias de colon, la más frecuente es la que está en la de tipo 3A, que es la porción derecha del colon asociada, ¿no? Y en la tipo 1 son distales, los sigmoides, que es menos frecuente, y las más frecuentes, las malformaciones anorrectales, o sea, las atresias anorrectales. Entonces aquí vemos en este esquema la presentación de las atresias intestinales. En primer lugar vemos el tipo 1, una membrana mucosa que está obstruyendo, pero están pegados el segmento atrésico con el segmento no atrésico. Simplemente una membrana intraluminal que está dividiendo. O en el tipo 2, el segmento proximal que está atrésico está distanciado del segmento atrésico distal, pero están unidos por un cordón fibroso. En ambos casos el mesenterio está intacto. En la de tipo 3A, entonces hay una brecha mesentérica y los segmentos están atrésicos, están separados definitivamente. Bueno, la de 3B también está el segmento atrésico separado, pero aquí estamos con lo que hemos dicho, lo que es síndrome de apple peel, o sea, el síndrome de la cáscara de manzana, es como cuando uno pela una manzana y se va enrollando la cáscara, ¿no? Entonces, este segmento atrésico está enrollado, está envuelto alrededor de la arteria mesentérica superior. Y lo que hemos dicho en la de tipo 4 puede haber la brecha mesentérica y múltiples áreas atrésicas distales.
Entonces, clínicamente, ¿cómo vamos a reconocer una u otra atresia? En la atresia pilórica, los vómitos van a ser, pues, prácticamente gástricos, ¿no? No va a haber bilis porque como está obstruido el píloro, difícilmente o imposible que pase la bilis, el de retorno, de ahí que el vómito va a ser simplemente gástrico o salivar, ¿no? La distensión va a ser localizada al abdomen porque el abdomen, el estómago, tanto pelear también se va a distender, va a hipertrofiarse y se va a poder ver la distensión abdominal a ese nivel y plana al resto del abdomen porque no ha pasado tampoco el aire, ¿no? Y puede existir o no existir meconio porque la atresia puede haberse producido después de que el niño en su momento estuvo ingiriendo líquido amniótico, ¿no? En la atresia duodenal vamos a encontrar imágenes radiológicamente dos bulas, dos ampollas, dos imágenes aéreas, una grande que corresponde al estómago dilatado y otra más pequeña que corresponde al segmento atrésico del duodeno. Los vómitos pueden estar acompañados de bilis o de sangre, obviamente dependiendo si la atresia está por encima o debajo de la ampolla de Vater. La distensión abdominal va a ser un poquito más hacia la derecha también, donde corresponde al duodeno atrésico, pero el resto del abdomen va a estar plano o excavado. En las atresias ileales, como la atresia es más distal, entonces los vómitos sí van a ser biliosos de retención. La distensión abdominal va a ser progresiva de acuerdo al segmento intestinal atrésico. Se va a distender más el abdomen, no va a ser plano. Y también igual puede haber o no puede haber meconio. En la atresia de colon, obviamente va a haber los vómitos biliosos, vómitos de retención. La distensión abdominal va a ser mucho más marcada porque la atresia es distal y puede haber o no haber meconio también acompañada. Lo que no es importante, cuando el diagnóstico es tardío, el niño va a llegar deshidratado, va a llegar histérico, va a llegar séptico, los electrolitos por los vómitos van a estar obviamente alterados y pues en algún momento puede haber una perforación y con una imagen radiológica de neumoperitoneo. Entonces, la atresia intestinal, dependiendo de los segmentos, este niño, por ejemplo, está distendido en forma global prácticamente, entonces pueden suponer que la atresia no va a ser ni gástrica ni duodenal, posiblemente por la distensión mayor va a ser una distensión ileal o posiblemente colónica, ¿no? Entonces, el diagnóstico de las atresias las vamos a hacer, pues, en los controles obstétricos de la mamá, controles prenatales, en los cuales vamos a ver, pues, aumento del líquido amniótico que nos va a hacer sospechar de que hay un problema obstructivo en alguna parte del tubo digestivo. Cuando nace el bebé, clínicamente, pues ya el examen físico, como has mencionado, veremos si vomita o no vomita, la distensión abdominal, la falta de eliminación de gases y heces, y radiológicamente, pues veremos nosotros lo que hemos mencionado, una o dos o más imágenes aéreas, dependiendo la progresión del aire en el intestino que no esté atrésico, ¿no? Entonces, como he dicho, el diagnóstico prenatal, el polidramios es la clave para hacernos pensar, pero difícilmente nos va a decir que es la atresia píloro o es en el duodeno o es en el ayuno, porque no tenemos un indicativo real de que puede ser para determinado órgano, pero lo que sí es un hecho de que el polidramios es un signo indirecto y muy indicativo de que hay una obstrucción en alguna parte del tubo digestivo, ¿no es cierto? Por casuísticas, por frecuencia, vemos nosotros que el polidramios, nosotros tenemos que pensar por la mayor frecuencia que posiblemente decimos, sea una atresia de ileum, una atresia de duodeno, o menos probable una atresia de píloro. ¿Estamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Están entendiéndome bien? ¿Me están escuchando bien? ¿No hay alguna duda? Ok, seguimos entonces. Sí, doctor. Entonces, una atresia ileal, por ejemplo, se ve así, ¿no? Como una morcilla dilatada, con el cordón fibroso, como hemos visto en las diapositivas, en las imágenes. Y en la ecografía vamos a ver lo mismo, ¿no es cierto? Un segmento atrésico, una imagen aérea muy dilatada y falta de aire en el resto del tubo digestivo. Radiológicamente, siempre nosotros tenemos, para buscar una atresia, tenemos que tomar una radiografía de pie. La de pie, porque en la de pie vamos a ver, como hemos mencionado alguna vez, la imagen va a ver
obstructiva, y esa imagen obstructiva se muestra con diferentes áreas, imágenes aéreas, mostrando niveles hidroaéreos. Entonces, la posición de pie es la mejor para mostrar imágenes hidroaéreas, niveles hidroaéreos, y no usar contraste, porque como dice acá, una buena radiografía bien penetrada con una buena técnica nos permite definir directamente el nivel de la atresia. ¿Por qué? Porque el aire es el medio de contraste más barato y el más sano, ¿no? Entonces, mientras más aire tengamos en la vía abdominal, en el tubo digestivo, significa pues que la atresia es más distal, ¿no es cierto? Menos aire, la atresia será más proximal. Entonces, en resumen, la cantidad de asas intestinales va a estar de acuerdo a las imágenes aéreas en la radiografía. Entonces, vamos a ver nosotros en la atresia pilórica simplemente una imagen aérea que corresponde al estómago. En la atresia duodenal vamos a ver dos imágenes aéreas, como hemos dicho, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo la radiografía de pie, donde se observa el nivel hidroaéreo. La imagen aérea muy grande que corresponde al estómago de Lucha, y la otra imagen a la del duodeno, o sea, la famosa doble burbuja. Y vemos que el resto del tubo digestivo no hay aire. En la atresia ileal, igual la misma imagen aérea del estómago y varias imágenes ya en el resto de la cavidad peritoneal, ¿verdad? Entonces estamos viendo que si hay bastantes imágenes aéreas, significa que hay bastante intestino que ha progresado, donde ha progresado el aire. Entonces estaríamos hablando de una probable atresia ileal. Y acá igualmente vemos que en el resto del abdomen hay velamiento porque no hay paso del aire hacia distal. Y en la atresia de colon, como hemos dicho que la más frecuente es la atresia de colon derecho, vamos a ver acá una gran imagen aérea, dilatadísima, donde está comprimiendo el resto de las asas del intestino delgado contralateralmente. Y como les dije hace un ratito, aquí se ve una belleza, el hueso ilíaco. ¿Por qué? Porque a través del aire, hemos dicho que es el mejor medio de contraste, ¿no es cierto? Entonces está el aire mostrándonos una imagen que posiblemente en estas otras no se las ve, ¿verdad? Entonces el aire confirmamos de que es el mejor medio de contraste. Aquí vemos una lateral, la atresia duodenal, y aquí vemos un enema, donde vemos prácticamente casi no se ve intestino, muy delgadito. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a que hay un microcolon, hay un colon desfuncionalizado, pequeñito, aquí hay una dilatación proximal del colon. Entonces estaríamos hablando de una megacolon congénito, de una enfermedad de Hirschsprung, ¿no es cierto? Entonces, en las atresias el tratamiento va a ser prácticamente como de cualquier problema obstructivo. En primer lugar, una buena descompresión gástrica a través de una sondita orogástrica, corregir su desbalance de líquidos electrolíticos, dependiendo de las horas y de la procedencia del niño y el estado general del niño, se da antibióticos. Y las ecografías buscando alteraciones, malformaciones cardíacas, renales, como parte del estudio para buscar malformaciones asociadas, ¿no? Y la cirugía, la que se hace, lo que les decía hace un ratito, se reseca bastante el tubo digestivo atrésico para hasta tener un buen lumen. Se le hace el estudio, es lo que se llama el Taylor, o sea, el modelaje, y se hace una anastomosis, ¿no? Dependiendo, en este caso es una lateral para tener una buena boca anastomótica y no tener problemas obstructivos posteriores. Entonces, el tratamiento quirúrgico va a ser prácticamente en la atresia pilórica, resecar la membrana que está obstruyendo, hacer una piloroplastia o, en su defecto, en último caso, una gastroduodenostomía. En la malformación duodenal, lo ideal es una anastomosis duodeno-duodenal, como hemos visto, lateral, para tener una buena boca anastomótica, porque están viendo que es más o menos anastomosar una morcilla con un gusanito, una lombriz de tierra. Entonces, una término terminal, pues estamos seguros de que va a tener un problema obstructivo porque se va a cerrar la anastomosis. En cambio, haciendo una lateral, podemos darle el tamaño de la boca que nosotros deseamos, ¿verdad? En la atresia ileal, la conducta es diferente, ¿no es cierto? Los reseca, como hemos dicho, la parte dilatada que está cansada, que no está funcionando ya,
y hacer una anastomosis término-terminal, porque aquí sí nos permitiría hacer una anastomosis término-lateral, o, depende del cirujano si ve, pues por conveniente hacer una término-lateral también. En la atresia de colon, lo más indicado es hacer primeramente descomprimir ese abdomen, ¿no es cierto? Y la manera de descomprimir es haciendo una colostomía. Y posteriormente, una vez hecho el estudio, una vez hecho la reparación definitiva de la malformación, se hace la anastomosis a los 3 o a los 6 meses, ¿no es cierto? Entonces, en cualquiera de las atresis, especialmente en la ileal, nosotros estamos obligados a revisar todo el intestino para buscar que no haya áreas segmentarias de atresis intestinales, ¿no? Un estudio contrastado nos va a mostrar acá, por ejemplo, una estenosis intestinal, que las estenosis intestinales son otro grupo de malformaciones que merecen nuestra atención quirúrgica, que pueden ser secundarias a una cirugía o congénitas, ¿no? Entonces, las estenosis prácticamente como definición tenemos que hacer un estrechamiento de la luz intestinal, que puede ser intraluminal, o sea, por una membrana o diafragma tubular dentro del tubo digestivo, o puede ser extraluminal, como es el caso que está rodeando el páncreas, comprimiendo el páncreas anular, el duodeno, o que puede haber unas bandas de LAD que estén comprimiendo extrínsecamente el intestino o que estén asociados a una malrotación intestinal. Entonces, la radiografía nos va a mostrar niveles hidroides también con presencia, pero sí de aire distal, ¿no es cierto? En la estenosis de píloro, nosotros vemos de que la clínica va a ser diferente, ¿no es cierto? Un niño que nace sano, se alimenta muy bien, pero a las 4 a 6 semanas empieza el niño a tener vómitos explosivos y si nosotros pensamos y asociamos de que es un niño primogénito y es varoncito, más las 4 semanas que empezó a vomitar de forma explosiva, estamos obligados a pensar de que pueda tratarse de una estenosis de píloro, ¿no es cierto? Entonces el diagnóstico lo vamos a hacer ya si quieren haciendo un estudio contrastado donde vamos a ver el canal pilórico, donde apenas pasa el resto del vario, en este caso, o hacer una ecografía donde vamos a medir el espesor de las paredes a cada lado. Entonces en la ecografía el valor normal es de máximo 3 milímetros de espesor de cada lado de la pared. Si encontramos valores mayores a 3 a 4 milímetros, ecográficamente eso significaría de que la hipertrofia muscular del intestino está comprimiendo acá. Y la solución es hacer una miotomía para permitir que la mucosa respire, por decir el término, recupere su lugar y se acabó el problema obstructivo, ¿no? En las malrotaciones intestinales, cuando ha habido alteraciones en el retorno de las vísceras de la cavidad abdominal, que eso obviamente tiene que estar solucionado a las 12 semanas de vida embrionaria, cuando el colon y el intestino han regresado a su cavidad peritoneal, donde han sido fijados por el mesenterio, a veces regresan en una forma desordenada o se quedan a medio camino y nos va a dar lo que se llama la malrotación intestinal, en los cuales el colon está derecho, están al lado izquierdo, el apéndice está al lado izquierdo o a la línea media, y eso confunde la clínica cuando el niño presenta sintomatología, ¿no? Entonces, como definición, la malrotación intestinal es la rotación anormal del intestino debido a defectos anatómicos por interrupción de cualquier estadio de la rotación normal del intestino. Entonces, estamos viendo acá que a las 4 o 6 semanas empiezan a reintroducirse las asas a la cavidad peritoneal y en algún momento, pues, se detiene el retorno de las asas y hay una mala fijación. Entonces la clínica pues va a ser una semana el niño está bien, otra semana está mal. ¿Por qué? Porque el niño está vomitando sin ningún motivo, vomita, después se queda tranquilo una semana o un mes, puede estar acompañado o no de distensión abdominal o en casos más severos puede estar acompañado ya de hematoquesia, ¿no es cierto? Entonces el diagnóstico va a ser una placa simple del abdomen, vamos a encontrar una cavidad sin aire usual, no el aire distribuido regularmente en el resto del tubo digestivo. A veces cuando ya el problema es más obstructivo por bridas extrínsecas, vamos a encontrar niveles hidroides importantes y la enema de bario nos va a permitir valorar el colon, ¿no es cierto? La obstrucción a nivel que se encuentre, ¿no? Y la serie gastrointestinal alta básicamente es la que nos va a dar el diagnóstico porque vamos a encontrar
la obstrucción en la parte alta del tubo digestivo. Entonces, bueno, ya el tratamiento es el previo, la sonda gástrica, los líquidos que ustedes saben, la asociación o no de antibióticos y la solución definitiva de la resección intestinal o resección de la brida o del segmento que esté produciendo la obstrucción. Entonces, en conclusión, la cirugía es devolver las asas a su lugar, fijarlas en donde corresponde el intestino al lado derecho. Si son las bridas, seccionar las bridas del AT y hacer una apendicectomía profiláctica, porque como hay manoseo intestinal en una cirugía cualquiera, aunque no sea sucia, siempre produce una inflamación del intestino, una serositis, que dependiendo mucho de la susceptibilidad de las personas, puede ser una serositis, unas adherencias importantes o no. Es por este motivo que si tú no has retirado el apéndice, no has hecho una apendicectomía profiláctica en este momento de cirugía y posteriormente en unos años se presenta una apendicitis aguda, entonces si vas a ir a hacer una apendicectomía en terreno donde siempre hay adherencias, se te complica la figura. Entonces, para evitar ese problema, pues directamente haces la profilaxis, ¿no? La malformación de Hirschsprung, una enfermedad congénita, ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Es por un problema congénito que va a producir la obstrucción del intestino en algún determinado, puede ser en periodo de recién nacido lactante, menor o niño escolar, ¿verdad? Entonces, la forma neurogénica de obstrucción intestinal no es una forma mecánica. Entonces, la causa es por ausencia de células ganglionares en los plexos mientéricos de Meissner y Auerbach, ¿no? En los plexos submucosos. Estamos viendo acá una dilatación estenótica y en la parte distal, ¿no? Entonces, esta parte es la parte enferma donde ha perdido la capacidad de impulsar la peristalsis porque no tiene las células ganglionares y de esta manera se va hipertrofiando, colección de materia fecal acá, sintomatología clínica de malestar, obstrucción, vómitos, náuseas, inapetencia y al final de cuentas desnutrición. Entonces, el colon en la enfermedad de Hirschsprung está permanentemente contraído y el contenido, como hemos dicho aquí, se acumula antes de la obstrucción. Entonces, es una falta de estimulación parasimpática que va a producir una incapacidad en la relajación progresiva del esfínter anal interno también, dependiendo el grado de obstrucción que tenga la enfermedad Hirschsprung, que es de segmento corto, ultracorto o segmento largo, ¿verdad? Entonces, no he mencionado, ¿cierto? La clínica va a ser distinción abdominal, incapacidad para pasar al meconio, cuando estamos hablando del megacolon congénito con sintomatología precoz, vamos a tener vómitos biliosos y episodios al principio de diarreas, que es lo que se llama una diarrea tóxica, infecciosa, que es la más peligrosa, o periodos de estreñimiento, que el niño no hace una semana, 10 días, y si no hace pues estimulación, hasta hacer nosotros el diagnóstico. Nosotros hacemos diagnóstico radiológico por un colon por enema, o lo mejor por una biopsia seriada, ¿no es cierto? Entonces, una vez que detectamos la enfermedad de Hirschsprung, hacemos como primera etapa una descompresión por una colostomía. En un segundo tiempo hacemos la resección del intestino dañado y el descenso o el acto quirúrgico que corresponda al segmento dañado, y obviamente intraoperatoriamente en el segundo tiempo se toman biopsias seguidas hasta encontrar una biopsia en frío que se llama rápida, encontrar células. Entonces, cuando encuentran células de Meissner, pues ese segmento ya es el apto y ahí tiene que ser el descenso o la cirugía definitiva, ¿no? Y posteriormente, el tercer tiempo, una vez que ya estás restablecido tu cirugía del segundo tiempo de restitución de la vía digestiva, recién va a ser el cierre de la colostomía, restablecer el tránsito intestinal. Entonces, otra patología que es muy frecuente en las salas de terapia intensiva neonatal o en las mismas salas de neonatología es la enterocolitis necrotizante, que hay que tenerle mucho respeto. ¿Qué es la enterocolitis necrotizante? Es una enfermedad no congénita, pero sí es un problema de urgencia quirúrgica en el primer mes de edad, o puede ser por un poquito más de tiempo también. Es una enfermedad que se caracteriza porque se produce por una necrosis de la mucosa
del intestino o simplemente, no solamente de la mucosa, sino de la muscular y hasta al final de cuentas de la serosa. La causa sería por una disminución de la irrigación esplácnica, por una disminución de la perfusión intestinal en general, que esto nos va a traer una lesión isquémica de la mucosa. Cuando el niño es prematuro, obviamente hay mayor inmadurez intestinal que va a desencadenar también más rápido este problema que se debe básicamente a que hay proliferación bacteriana. Entonces, la causa de la enterocolitis necrotizante es básicamente infecciosa, no es por una lesión anatómica previa. Entonces, la clínica, vamos a tener nosotros periodos de letargia, el niño va a estar un rato bien, un rato mal, hasta que al final de cuentas ya se vuelve indiferente, su pielcita va a estar pálida o moteada, va a estar histérico, y lo más importante, que no va a ser capaz de mantener regular su temperatura, va a tener periodos de bradicardia, apnea. Los vómitos aquí sí van a ser vómitos de retención porque ya tiene un hilo paralítico, ¿sí? Entonces vamos a tener vómitos de tipo oscuros, de retención, como os he dicho. Obviamente, como hay hilo, va a haber distensión abdominal por retención del contenido gastrointestinal. Puede haber hematoquesia o episodios de diarrea en el principio. Y obviamente nos va a llevar todo esto a una falla renal, a oliguria, a una trombocitopenia, a una sepsis, y el paciente puede fallecer por esa causa. Ahora, el diagnóstico lo vamos a hacer clínico, básicamente un niño sano que de pronto ha empezado a ponerse, como hemos dicho, la piel pálida, se pone indiferente, letárgico, no controla bien su temperatura y tiene 3 semanas de recién nacido, tenemos que pensar en que puede ser una enterocolitis necrotizante. La confirmación es diagnóstica radiológica. Vamos a ver nosotros distensión de asas, vamos a ver neumatosis de la pared intestinal. ¿Qué significa neumatosis? Que el aire que está dentro del intestino ha perforado la mucosa y el aire, en este caso el hidrógeno que produce el intestino, se va a escapar a la sero muscular y nos va a dar imágenes aéreas de doble línea o bulitas que vamos a ver un ratito más, como acá, por ejemplo, ¿no? Imágenes aéreas, esto no es intestino, sino es aire que ha escapado a la pared del músculo. Y obviamente el manejo en esta etapa es clínico, manejo antibiótico, descompresión de la vía del tubo digestivo por una buena sonda orogástrica, regular los líquidos, mejorar la circulación, la microcirculación, y solamente se va a volver esta patología quirúrgica cuando veamos nosotros signos de perforación intestinal. Mientras tanto, no vamos a hacer ningún tratamiento. Y cuando nosotros vemos ya imágenes de gas en la vena porta o en la región hepática, prácticamente ya es un signo de chao, no hay mayormente cosa que hacer cuando el gas ha penetrado al sistema portal. Entonces, el diagnóstico para complementar, obviamente se hace con la química sanguínea, ¿no es cierto? Vamos a encontrarlo como en cualquier proceso infeccioso agudo, desviación a la izquierda, la anemia. Un niño que no ha comido vas a encontrar hipoproteinemia, trastornos electrolíticos por los vómitos importantes que ha tenido, va a descompensarse, va a estar en acidosis metabólica, está en ayunas, vamos a tener hipoglicemia, o si no se ha usado la solución adecuada, podemos producir hiperglicemia, y vamos a encontrar una plaquetopenia que ya es un signo de daño severo. Entre el tratamiento hemos dicho, ¿no? La alimentación parenteral, mejorar su oxigenación, la sonda orogástrica, restituir el volumen vascular, antibióticos para controlar el proceso infeccioso, evitar la hipotermia, tampoco exagerar que podamos nosotros dañar al niño con una temperatura elevada, y transfusión de paquetes de sangre o plaquetas, ¿verdad? Entonces, lo que les he dicho, la cirugía solamente es cuando vemos imágenes aéreas libres en la cavidad peritoneal, o cuando ya tiene abscesos o una reacción peritoneal que nos está mostrando realmente que es un cuadro definitivamente quirúrgico. Entonces, las perforaciones gastrointestinales pueden ser espontáneas o producidas por alguna enfermedad, y la vamos a diagnosticar nosotros clínicamente por los vómitos y la distensión abdominal, ¿no es cierto? Y lo que nos va a dar la certeza de que hay una perforación gástrica o intestinal es el signo de Joubert, o sea, la imagen de aire libre por debajo del diafragma. Entonces nosotros vamos a ver
un signo de llover, aire libre muy pequeñito, muy poquito acá, podemos presuponer que la perforación tiene que ser en intestino delgado porque no produce mucho, no produce prácticamente gases. En cambio, cuando vemos ya en la imagen aérea el neumoperitoneo un poquito más importante, o como en este caso, ya demasiado grande, donde está empujando el hígado hacia la línea media, entonces el signo de llover, vamos a pensar cuando hay mucha imagen aérea libre en la cavidad peritoneal, que los órganos que más probablemente se hayan perforado son aquellos que tienen más contenido aéreo. ¿Cuáles son? El estómago o el colon, porque el colon es productor de gas. Entonces, si vemos una imagen aérea como acá, podemos pensar de que es o el estómago que se ha perforado o el colon, sin temor a equivocarnos. Y para terminar, vamos a ver las malformaciones de la pared abdominal, en este caso las gastrosquisis y los onfaloceles. Entonces, las gastrosquisis, como estamos viendo acá, es un defecto de la pared anterior del abdomen. El defecto está al lado derecho del ombligo y a través de este defecto se produce una visceración intestinal y del estómago, y que en estos casos, como está expuesto, como es una evisceración, no existe un saco peritoneal que los esté protegiendo, que los esté cubriendo, y el líquido amniótico, después de las 34 semanas de gestación, es lo que va a producir mayor daño a los intestinos, ¿no es cierto? Va a producir una celositis, aumento de tamaño, inflamación, etcétera, los cuales definitivamente no van a poder ser reingresados en un primer tiempo a la cavidad peritoneal porque hay un problema de continente y contenido. Entonces aquí estamos viendo pues una gastrosquisis, también de otro tipo, y la técnica que se usa para reducir cuando la gastrosquisis es muy importante, es formarles un saco, un silo, o sea, se las introduce las asas dentro de un saco, de una bolsita plástica de polipropileno o un material que no sea muy irritante, y se sutura el borde, la base de la bolsita a la cavidad, directamente a la aponeurosis, se envuelve y se lo envuelve después con una gasita estéril, obviamente todo el manejo es estéril, y se va posteriormente dando vueltas como si fuese la cuerda de un reloj. Cada día das vuelta un tantito por acá. Como está sujeto a la aponeurosis, la bolsita hace que traccione la pared abdominal y al dar vuelta acá estás desplazando las vísceras poco a poco a la cavidad abdominal que estás aumentando de tamaño en un lapso de 4 a 6 semanas, ¿no? Si tú logras esto que suceda sin haber dañado el intestino, sin haberse perforado, sin haber necrosado, entonces vamos a tener una buena evolución. Y el diagnóstico, obviamente, lo vamos a hacer nosotros previamente, un control obstétrico. Cuando la mamá realiza sus controles obstétricos, vamos a encontrar acá las heces intestinales que están por fuera de la cavidad peritoneal, ¿no es cierto? Y la clasificación de las gastrosquisis siempre van a ser de acuerdo al compromiso inflamatorio del intestino. En este caso, las 4 clasificaciones que existen son denominadas como peritonitis. En el tipo 1, la peritonitis va a ser leve porque el intestino está normal, no tiene ninguna malformación asociada. En el tipo 2 ya la peritonitis va a ser severa porque ya tiene edema importante, ya tiene friabilidad del tejido, incluso el meconio está presente acá. En el de tipo 3 vamos a encontrar la atresia asociada, ya nos va a dar entonces una peritonitis intestinal severa con compromiso de una asociación de una patología, en este caso atresia, ¿no? Y en el de tipo 4 vamos a tener una atresia, digo mal, una necrosis importante con una peritonitis porque el segmento necrosado es muy importante. Entonces, esas 4 clasificaciones, más o menos cuando hablamos de las gastrosquisis, ¿cierto? En cambio, el onfalocele es diferente, se comporta de una manera diferente porque está cubierto por una envoltura, por un saco, ¿ya? Las vísceras abdominales no están dañadas como han visto en la gastrosquisis, se están manteniendo intactas, sanitas, porque están siendo protegidas del líquido amniótico por este saco, ¿no es cierto?, que está formado en la parte interna por el peritoneo, la membrana amniótica y interiormente al medio por la gelatina de Wharton. Entonces, esto protege mucho del daño intestinal cuando se ha expuesto al líquido amniótico. Entonces, en la ecografía vamos a ver, en control obstétrico, que el onfalocele
se presenta de esta manera, borde regular, no hay la irregularidad de las asas, y el cordón umbilical lo vamos a ver que está inserto en la forma medial, ¿sí? Entonces, generalmente en el ónfalocele es cuando tienes más problemas de tener patologías asociadas en el intestino, puedes tener atresias, bridas, en fin, congénitas, cosa que prácticamente casi no existe en la gastrosquisis. Ok, jóvenes, entonces con esto terminaríamos el tema correspondiente a urgencias quirúrgicas de recién nacidos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor. Disculpe, doctor, ¿cuáles Dígame. serían los, en el caso de enterocolitis necrotizante, cuáles serían los antibióticos